Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta tarde más donde podemos venir delante de Dios y aprender todavía más. Hermano, mientras estamos aquí en la tierra, la Biblia dice que vamos a conocer en parte. ¿Por qué? Porque, hermano, vamos a tener la eternidad para terminar y seguir conociendo a nuestro Dios. Aquí en parte estamos conociendo, hermano, y cómo es que conocemos a través de la Biblia. Por ejemplo, hermano, ¿por qué oramos en lenguas? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién debe orar en lenguas, hermano? En un tiempo se decía que solo oraban en lenguas los que se les llamaba la iglesia pentecostés. Porque déjeme decirle que hay diferentes denominaciones en la iglesia cristiana. Hay bautistas, presbiterianos, metodistas, ¿verdad? Luteranos, pero también hay los que se les llamaban pentecosteses o se les llaman. Bueno, esa era la idea, que solo la iglesia de la denominación pentecostés oraba en lenguas. Pero, amado hermano, la Biblia, ¿qué dice? ¿Dice que solo la iglesia pentecostés es la que puede orar en lenguas? No. Hermano, el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto. Fíjate, por eso escribió las cartas de Corintio, primera y segunda carta. ¿Y qué encontró en la iglesia de Corinto? Que había desorden, hermano. Entonces Pablo tuvo que ayudarlos a encontrar el orden. Y en primera de Corintios 14 dice que tenemos que orar en lenguas. ¿Quién debe orar en lenguas? La iglesia de Jesucristo. Los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y después podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la señal de que hemos recibido el bautismo es que podemos hablar en lenguas. No es algo que se aprende. No es algo que se recibe en una escuela, en un curso. No. La iglesia debe recibir el bautismo después de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero yo les digo, ¿por qué oramos en lenguas? Hermano, porque es un recurso espiritual que nos dejó Dios. Porque al orar en lenguas, fíjese, recibimos impresiones del cielo. Es algo espiritual, iglesia. Cuando usted ora en lenguas, está recibiendo impresiones de lo que está dándose en el cielo. Sí, hermano. Esto es espiritual. ¿Y cómo es que esto lo podemos saber o aprender? A través de la fe. Hermano, para eso Dios nos dejó la fe. La fe no es un adorno, la fe no es un título, la fe no es algo que se dice bonito. No, hermano. La fe es ese recurso espiritual que nos dejó Dios para que nos movamos en ella. Cuando oramos en lengua, estamos orando en fe. Y estamos orando y recibiendo impresiones de lo que Dios está haciendo en los cielos. Hermano, por eso tenemos que leer la Biblia. Porque la Biblia nos trae el conocimiento de Dios. Mire, vamos a ver Efesios capítulo 2 y versículo número 1. Efesios 2:1. Y dice la Biblia, y Él, está hablando de Dios, de Cristo, os dio vida. ¿A quién?
a nosotros, dice aquí a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Iglesia, cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestro espíritu. ¿Quién vino? Cristo a nuestra vida. Y al venir a nuestra vida dice que nos dio vida. Fíjese, tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de la iglesia, recibió vida. ¡Qué bendición! ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Porque estábamos muertos, hermano. Para que lo entendamos, nuestro espíritu estaba muerto cuando no teníamos a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, entonces tenemos la vida de Cristo en nuestro espíritu. De otra manera también lo podemos entender que es una perfección. Nuestro espíritu se hace perfecto, hermano, por la entrada y la presencia de Cristo en nosotros. Vamos a leer bien todo esto. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, iglesia, entonces, dice la Biblia que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados en otro tiempo, cuando seguíamos la corriente del mundo, conforme, dice aquí, al príncipe de la potestad del aire. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate bien, ¿para qué te dio vida Cristo? En tu espíritu, para que tengas fe, para que obedezcas. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, a Cristo que te rescató. Vamos a orar en lenguas. Kera mayandara bastei torabarandiri didikandara baskei andara basiri. Hey andiri biri bandai andara baskei onoro boshei andara basitiri. Karama yandera baskei otoro boshei andara basiri diri bekai andara mayatari. Hey brandara basei arabandara basiri diri kandara basei atarabai. Hoy crobo ondoro boshei tarabaraketa rabarasiti diri andara basai. Hey korobochei andara basei andara basiti diri. Mayara maramakato rebiribiribisay andaraba. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Gracias porque tú le diste vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, Señor. Gracias por la vida de Cristo en nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias, Dios de amor en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no te olvides de estar orando en lenguas, porque cuando oras en lenguas, 1 Corintios 14, estamos recibiendo impresiones. Nos estamos moviendo en la vida espiritual, hermano. Cuando tú oras en lenguas es el comienzo de la vida en el Espíritu. Ahora imagínate si permaneces, si perseveras. ¿Qué es lo que va a pasar? Hermano, te estoy diciendo una verdad. Cuando tú oras en lenguas, estás recibiendo impresiones del cielo. Tómate tiempo para estar orando diario en lenguas. Porque Dios quiere darte y revelarte lo que Él está haciendo en el terreno espiritual, iglesia. Vamos a cantar un canto y vamos a ir llevando la palabra
y vamos a ir metiendo alabanza. ¿Qué te parece? En el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Que Dios los bendiga desde donde están conectándose. La paz del Señor es con ustedes. ¿Estás atravesando algo? Ora en lenguas, para que Dios te pueda revelar lo que Él está haciendo en lo espiritual. Pero ora en el reposo de Dios. Reposo significa en la voluntad de Dios. Bienvenido a esta tarde, vamos a cantar, vamos a alabar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aleluya. Señor, te adoramos, Rey
El nombre de Cristo Jesús debe levantarse en todo momento, iglesia. Quiero abrir con Mateo capítulo 22. Iglesia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos. Dice la Biblia, en justicia. 4 cosas que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Hermanos, en el nombre de Jesús, voy a llevarte a este pasaje porque es oportuno también. ¿Cuántos de nosotros nos distraen las cosas del mundo? Los negocios, las fiestas, el trabajo. Y la Biblia nos deja un precedente para que pongamos atención. Fíjate cómo es el reino de Dios. Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fíjate cómo Dios con una parábola nos hace ver cómo es el reino de Él. Fíjate bien. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Aquí de plano dice, no quisieron venir. ¿Sí? 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Sabes de qué habla esos toros? ¿De qué habla esa comida? De la comida sólida, de la comida espiritual a la que tenemos que comer porque estamos invitados a las bodas. Aleluya. Hermano, dice aquí el 4 al final, venid a las bodas. 5, fíjate bien, mas ellos, sin hacer caso, ¿te das cuenta que en el anterior dice no quisieron venir? Ahora dice no quisieron hacer caso. Se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjate las actitudes de los convidados. Se parece mucho a las actitudes de la iglesia. Ay, no voy a ir al culto porque tengo mucho trabajo. Ay, no voy a ir al culto porque tengo mi negocio. Ay, no voy a ir al culto. Y entonces, fíjate lo que hacen algunos, afrentan a los siervos. 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Acabó con todo. Fíjate cuántas oportunidades tuvieron estos convidados. Tuvieron varias oportunidades. Primero dice, no quisieron venir, y después dice, ¿verdad? No hicieron caso. ¿Por qué la Biblia registra estos pasajes? ¿Por qué nos dice, a ver, iglesia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte? Si estas 4 cosas está haciendo la palabra de Dios, hermano, vas por buen camino. Pero si no ha hecho estas 4 cosas, no es que haga 1 o 2 o 3, tiene que hacer las 4. Hermano, ¿cómo estás ahora? ¿Tú eres de los que atiende al llamado de Dios? ¿Tú eres de los que te preparas para estar en las cosas del Señor? ¿O te distraes mucho con el celular? ¿Con tus negocios? ¿Con tus trabajo? ¿Qué te distrae?
Porque aquí está hablando de cómo es el reino de Dios, ¿verdad? 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Sabes de quién habla? El pueblo de Israel no reconoció a Jesucristo. El pueblo de Israel no quiso aceptar que Jesucristo venía en humildad. Fíjate. Y entonces se abre la puerta y Dios le da entrada a todo aquel gentil. Aleluya. Entre ellos estamos tú y yo. Amén, Señor. 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿A dónde te halló el Señor? ¿Dónde te encontró el Señor? Yo estaba perdido. Yo estaba mal encaminado. Pero Cristo vino y me halló. Me encontró. Gloria a su nombre, iglesia. Sí, Señor. Gloria a su nombre. ¿Dónde te halló a ti? 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjate, Dios te dio un lugar dentro de los invitados. ¡Qué bendición, iglesia! 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjate que en esos tiempos, yo ya te lo había explicado, cuando invitaban a alguien, le daban el vestido con el que tenía que vestirse para estar en la boda. Hermano, qué honor. Cuando tú eres invitado a ser parte del pueblo de Dios, Cristo te viste con una nueva vestidura. ¿Y qué pasó con este hombre? No quiso ponérsela. ¿Sabes de qué habla? No quería tener esas ropas nuevas. 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo fue que entraste si no tenías tu vestido de boda? ¿Verdad? Mas él, ¿qué hizo? Enmudeció. O sea, hermano, indiferente, no le importó. Iglesia, debes de tener cuidado con las actitudes que tenemos. Cuando Dios te convoca a un culto, te convoca a una enseñanza, te convoca a la oración, te convoca los domingos para que te congregues. ¿Cuáles son tus actitudes que tienes hacia Dios? ¿Me entiendes? 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes de qué está hablando? De la gran tribulación. Cuando oigas en la Biblia el lloro y crujir de dientes, se refiere al tiempo de la gran tribulación en la que van a participar muchos que no cuidaron sus actitudes y dijeron, ay, ¿para qué me congrego? Ay, ¿para qué me pongo en la transmisión? ¿Para qué me conecto? No. Tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo aquí. Cuidado. Porque mira lo que va a pasar cuando no quieren participar a donde estás invitado. ¿Qué dijo el rey? Átenle de pies y manos, echen en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, iglesia, termina conmigo en el versículo número 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. A ver, iglesia, ¿de qué te está hablando? Que muchos son invitados, pero pocos son escogidos. ¿A qué se refiere con los pocos escogidos? Esto te debe de quedar bien claro en ti. Debe haber mucho entendimiento, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, de lo que Dios está hablando en su palabra. ¿Verdad?
Y no te equivoques, cuando dice muchos llamados y pocos escogidos, no se refiere a muchos que llama del mundo, ¿verdad? Y que los que son cristianos son los únicos. Hermano, no. ¿A qué se refiere cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Sabes quiénes van a ser los escogidos? Los que creyeron, los que tuvieron fe, los que vencieron, los que obedecieron, los que hicieron lo que Dios les mandó en su palabra. Esto debe de llenar tu corazón y de decir, gracias por revelarme lo que está en tu palabra. Hermano, Jesucristo ya viene. Y ya todas las señales se cumplieron. Ya todo se cumplió, hermano. Pero ¿sabes por qué Jesucristo no viene? Porque la iglesia no tiene la talla ni la estatura de Jesucristo. ¿Cómo está la iglesia? Perdón que te lo diga, pero la iglesia está perdiendo el tiempo. ¿En qué? En labranza, dice aquí, en negocios. ¿En qué? La Biblia nos está hablando con mucha claridad. Ya Cristo viene. ¿Estás preparado? Si Cristo llega en cualquier momento. Ahora, tú ya sabes perfectamente en cuanto a la doctrina cómo va a ser el rapto. La segunda venida de Cristo se va a dar en dos eventos. Dos eventos. Uno, primero es el rapto de la iglesia. ¿A quién va a raptar? Por así decirlo. A los que vencieron. A los que caminaron en fe. A los que estuvieron dispuestos a estar vestidos con la vestidura que el Señor te envió para que tú la tengas puesta. Mira, hay tres cosas que tengo que decirte. Una es la palabra perfección. ¿Sabes que Dios ya perfeccionó tu espíritu al entrar Cristo a ti? La segunda cosa es transformación. ¿Y sabes de qué habla transformación? Cuando tu alma está siendo transformada a la imagen de Cristo. Quiero que entiendas perfectamente esto. Tu espíritu, iglesia, ya fue perfecto cuando Cristo entró a ti, cuando tú lo reconociste como Señor y Salvador. Pero tu alma no. Nuestra alma no es perfecta. Nuestra alma tiene que pasar en ese proceso de transformación. Porque, ¿qué hay en el alma? Pensamientos, emociones y voluntad. Y normalmente, ¿en qué pensamos? A ver, quiero que veas. Cuando viene una prueba, una enfermedad, una aflicción, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Sabes por qué? Porque el alma necesita ser transformada a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo. Ahora, ¿qué pasa, iglesia, cuando viene una prueba, una aflicción y una situación? ¿Cuáles son tus emociones? Mira, mucha iglesia, cuando pasa por una prueba y afectó a uno de sus hijos, por ejemplo, los papás se sienten culpables. Y dicen, por mi culpa, y es que si yo no hubiera trabajado, y es que si yo no hubiera hecho, ¡ey, detente! La condenación no viene de Cristo. La condenación viene del diablo. Y por mucho que tú te eches la culpa, no se va a solucionar el problema. Hay que entender perfectamente. Perfección es cuando Cristo entra a tu espíritu. Transformación es cuando tu alma está siendo, fíjate, vestida. Por eso habla del vestido que aquí tenía que ponerse este hombre y que no se lo puso. No quería ser transformado, ¿verdad? Iglesia,
no se trata de fingir. Muchos fingen que son cristianos. Mira, te voy a contar una anécdota. En el primer tiempo que yo tuve como pastor, ¿sabes cuántas consejerías tenía yo por semana? 50 consejerías. Y dentro de esas consejerías tenía yo que hacer visitas a los hogares. Porque había enfermos, porque había, etcétera. Y un día fui a una colonia, hermano, y cuando llego a la colonia, estoy buscando el número a que iba yo a visitar de la casa, yo decía, ¡ay! Es esta casa. Y tenían su estéreo a todo volumen, hermano. A todo volumen. Y estaban cantando, imagínate qué canciones. Estaban las de Paquita, las del barrio. Estaban las de las bandas esas que tocan mucho en el mundo. Yo oía esa música en la casa que me dijeron que fuera yo a visitar. Hermano, yo tocaba y tocaba y tocaba y le decía, ábranme. Y nadie me oía, hermano. Y yo dije, bueno, me voy a esperar ahorita que se acabe la canción para tocar y decir. Hermano, cuando se acaba la canción, se oye adentro que le dice la mamá a la hija, bájale, porque ya no tarda en llegar el pastor. Y le contesta la hermana, dice, y que llegue, no importa, esta es la música que me gusta. ¿Cuántas veces fingimos que somos cristianos? Pero todavía nos gusta lo del mundo. Y eso habla de que nuestra alma no ha sido transformada. ¿Por qué? No queremos. Porque no le estamos rindiendo nuestra voluntad a Cristo. Hermano, dice la Biblia, con Cristo estás juntamente crucificado. Y Pablo decía, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive, tú o Cristo? Iglesia, ¿tú ya tienes el vestido que Dios te mandó para la boda? Porque esto habla esta parábola. Ya te estás poniendo la vestidura y cuando habla de la vestidura está hablando del alma. ¿Tu alma ya se parece más a la de Cristo? ¿O a quién se parece? Porque esto habla de la transformación. Hermano, ¿y qué nos ayuda para este proceso de transformación? La fe de Jesucristo. Hermano, ¿qué es la fe? Te lo voy a decir a través de estas hojas. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es, fíjate bien, cómo de alguna manera, para que la iglesia pueda entender qué es la fe, porque muchos dicen, tengo mucha fe, pero no obedecen a Dios. Entonces, ¿por qué dicen que tienen fe? Hermano, la Biblia para eso nos enseña. Por eso yo te dije, la segunda venida va a ser en 2 eventos. 1, el rapto. ¿Quién se va en el rapto? No se va toda la iglesia. Muchas iglesias piensan que se van todos. No, hermano, es una gran mentira. Solo se van a ir los vencedores, los que tomaron la decisión de vestirse con la vestidura que Cristo les ha enviado. ¿De qué estamos hablando? Tu alma transformada a la semejanza de Cristo. ¿Ya está pasando esto en tu vida? ¿Ya te pareces más a Cristo? Y fíjate, aquella vez que yo tocaba y oigo a la persona que dice, ¿y qué? Y si viene, que oiga que estamos. Y en eso toco. Y me abren la puerta, ¿verdad? Y la hermana que acababa de gritar, ¿qué? Y si viene, que oiga, ¿verdad? Abre la puerta y entonces, pastor, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tenía tocando? Hermana, ya tengo media hora. Y me dice, ¿me oyó? Sí, hermana. Pero no se preocupe de que yo la oiga. Hermana, ¿a quién queremos engañar? A veces quieren engañar al pastor, fingiendo una vida que no se vive, que no es de Cristo. Hermano, tranquilo. Puedes engañar a tu pastor, pero a Dios no. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el rey cuando llegó y vio que este hombre no estaba vestido de boda? ¿Qué le preguntó? Amigo, ¿cómo entraste aquí?
sin estar vestido de boda. ¿Y qué hizo aquel hombre? ¿Por qué enmudeció? Porque no le importaba lo que Dios, lo que Cristo le estaba diciendo. Iglesia, ¿te importa la palabra de Dios? ¿Es tu guía? ¿Es tu sostén? Te lo he dicho muchas veces. Mira, he ido a los hospitales, gente que se está muriendo, hermano, gente que se está muriendo. Yo te he contado, hermano, tantos testimonios. Mira, y estaba muriéndose un hombre, ¿verdad? Y me dice, los médicos solo le queda media hora de vida. Yo no sé cómo le hacen los médicos para dictaminar media hora de vida. ¿Y qué crees? Le digo, Dios, ¿qué hago? ¿Te lo entrego o qué voy a hacer? Y me dice Dios, solamente acércate a Él y léele mi palabra. Hermano, yo me acerqué a Él, se sentía una frialdad en el cuerpo. Y cuando empiezo a leerle la palabra, hermano, este hombre empezó a sudar. Y me dicen los doctores, esto no puede ser posible. Pues mire, yo solamente le estoy leyendo lo que trae vida al alma. Y los médicos se quedaron sorprendidos. Hermano, un día estoy orando por un joven que tenía un demonio, ¿verdad? Y ¡fum! Lo volteó, hermano. Estaba volteado boca abajo y no lo podíamos voltear. Y le digo a los hermanos, déjenlo, vamos a orar en lenguas. Porque cuando oramos en lenguas no es nuestro lenguaje común, es el lenguaje espiritual. Vamos a orar en lenguas para que Dios nos diga y este demonio salga. Hermano, pero en eso que me estoy hincando, ¿qué cree que digo? Que le pongo la Biblia, dije, ¿dónde la pongo? Yo no la quiero poner en el suelo, que la pongo en la espalda del endemoniado. ¿Qué crees, hermano? Cuando le pongo la Biblia en la espalda, empieza a gritar el demonio y dice, quítame eso que me quema. Claro que quema porque es la palabra de Dios. A ver, iglesia, ¿estás caminando en la fe de Jesucristo? ¿O estás caminando en una fe mental que tú te has creado? Porque, iglesia, ¿qué es la fe? ¿Cómo describes lo que es la fe? La fe es cuando tú tienes una visión espiritual. Escucha bien. Cuando ves las cosas espiritualmente. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5 y versículo número 7. Hermano, ¿cómo debe caminar el cristiano? 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Esto es lo que dice el versículo 7. Entonces, ¿qué es fe? La visión espiritual con la que Dios te ha dotado para que en medio de este tiempo difícil tú camines en fe. ¿Qué es fe? Es cuando Dios te da una visión espiritual. Mira, te voy a definir un poquito más para que entiendas. Es la capacidad de Dios, es una capacidad que Dios te da de ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe, es tener una visión espiritual. Es la capacidad que Dios nos da para ver las cosas como Dios las ve. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tienes un problema, una enfermedad, ¿cómo ves las cosas? ¿Con la visión espiritual de Dios o con tu mirada natural? ¿Me entiendes? Iglesia. No ha venido Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no tiene la estatura del varón perfecto. Cristo quiere mirar cara a cara a la que va a ser su esposa. No quiere mirarla abajo, porque no va a estar enana. Ni la quiere mirar arriba, porque no está más alta que él. Va a estar a la estatura del varón perfecto. Iglesia, ¿cómo es que nosotros hacemos para tener la estatura? Por eso te estoy diciendo lo que dice la Escritura, hermano. Todas las verdades están en la Biblia. ¿Cómo es que nos las revela Dios? Cuando tenemos comunión.
cuando le buscamos. Hermanos, ¿qué es entonces visión espiritual? Es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Tienes un problema, tienes una angustia, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Como Dios las ve o como tú las ves? Yo he oído, hermano, atendemos a tanta gente, bendito Dios. Pero el común denominador de la gente me dice, no creo que Dios pueda hacer esto. ¿Por qué no? Si para Dios no hay ningún imposible. Hermano, el otro día me mandan un mensaje, me dicen, hermano, mi esposo está tendido y no reacciona. Cuando la hermana me manda el mensaje, yo le dije, en el nombre de Jesús, reprendo espíritu de muerte. Y me dice, pastor, ¿se levantó? Hermana, hermanos, debemos de tener la visión de Cristo cuando pasamos por un problema. No nuestra visión. Dice la Biblia que por fe andamos, es decir, la visión espiritual que tenemos de parte de Dios, para mirar las cosas como Él las ve. Hermano, fíjate que también fe es saber en quién hemos creído. ¿En quién has creído? Te voy a hacer una pregunta. ¿En un Dios falso? ¿En quién has creído? Tu Dios es vivo. Cristo murió y resucitó. ¿Y dónde está ahorita? Dice la Biblia que está sentado ¿a dónde? ¿Y qué está haciendo ahí, hermano? Está intercediendo por la que va a ser su amada, con la que se va a casar. Hermano, fíjate que es necesario que entendamos perfectamente esto. Una va a ser la esposa, dentro de toda la iglesia va a sacar a su esposa. Y la que no va a ser esposa va a ser sierva. Ay, pastor, ¿cómo sabemos esto? Hermano, todas las figuras que hay en la Biblia. A ver, cuando Abraham, ¿quién era la esposa? Sara, ¿quién era la sierva? Agar. Y fíjate bien, ¿de dónde iba a venir el hijo que Dios le había prometido? No iba a venir, no tenía que venir de Agar. Hermano, pero Sara, como se desesperó, ¿cuántos cristianos se desesperan cuando Dios no les responde? ¿Y mantienen la fe? ¿Mantienen la visión espiritual? Hermano, ¿y cómo le hacemos para esto? Para eso tenemos la palabra. Aliméntate de la palabra día a día. Mira, cuando Josué tenía que ocupar el lugar de Moisés, ¿qué le dijo Dios? Josué 1:8. Siempre le digo a la iglesia, ¿qué dice? Y todos se quedan callados, hermano. Y estas palabras, ¿verdad?, que yo te mando hoy, estará en tu corazón. Y meditarás de ella, ¿cuándo? De día y de noche. Iglesia, ¿eres la iglesia de Cristo? Muy bien. ¿Cuándo debes de leer y meditar en la palabra? Cada día que Dios te da la vida. De día y de noche. Ay, pastor, es que ya a mí se me hace tarde para el trabajo. Hombre, levántate más temprano. Madruga. Que no te vayas a la iglesia sin leer, a tu trabajo sin leer la Biblia. Y cuando ya regresaste, ay, pastor, es que llego cansado. ¿Sabes qué hace la Biblia cuando llegas cansado? Te repone. Te da una fuerza increíble, iglesia. Te quita malos pensamientos. Iglesia, ¿en quién has creído? ¿Por qué crees que te llamó? Para que seas, perdón por lo que voy a decir, de los del montón. No. ¿Te das cuenta que en Mateo dijimos, muchos son los llamados y ¿quiénes crees que son los escogidos? Dios ha llamado a muchos a que sean de su iglesia, pero no todos quieren estar vestidos de bodas. No todos quieren pagar el precio. Es más fácil ser del montón. Mira, ahora que vino la pandemia y que
ya nos regresamos. El otro día me mandó alguien un mensaje, disculpe, ¿ya hay cultos presenciales? Y le dije, perdón, pero ya tenemos meses congregándonos. Ay, es que no me había dado cuenta. ¿Dónde estaba? Iglesia, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En quién has creído? ¿Qué es la fe, hermano? La fe es la base de la obediencia. ¿Cómo hacemos que nuestra fe se mantenga? Ya te lo dije, a través de la palabra. ¿No tienes fe? Sí tienes, porque todos tenemos una medida de fe. Pero esa fe tiene que crecer. ¿Cómo crece, hermano? Con el alimento de la palabra cada día. ¿Te estás alimentando? Como pastor, estoy buscando darte un plan de lectura diario. ¿Qué estamos leyendo ahorita? A ver, allí en la transmisión, interactúa conmigo. ¿En qué estamos leyendo? ¿Qué capítulos de la Biblia estamos leyendo ahorita? Estamos en segundo libro de Reyes, ¿verdad? ¿Y qué capítulos estamos viendo? Ayer, ¿cuáles fueron los que vimos? ¿De qué estamos hablando, verdad? Fíjate que cuando tú lees y ya sabes la doctrina, hermano, ¿qué crees? La vas ubicando y dices, esto es de esto es de acá, esto, porque ya tienes la palabra de verdad. Fíjate qué milagros hacía Eliseo. Hermano, así como Eliseo, ¿sabes que todos en la iglesia, toda la iglesia puede profetizar? Claro que a uno les da el llamado de ser profeta. Y cabe mencionarlo. Hermano, los 5 ministerios de los que da Cristo solo son para varones. Solo son para varones. Hoy esa mala idea que hay, que también hay mujeres pastoras y profetas, no, hermano. El llamamiento de los 5 es para varones. Un día ya lo expliqué por qué, hermano. Esto es una enseñanza muy amplia, hermano. Esto tiene que ver desde el Génesis. Fíjate, ¿a quién engañó la serpiente? A Eva. Y cuando vas a Efesios, en Efesios dice lo que pasó con Eva. Hermano, la mujer está creada para ser ayuda idónea. Entonces, una esposa puede ser ayuda idónea de un apóstol, cuando es su esposa. Una esposa puede ser ayuda idónea de el profeta. Caminan juntos, es la ayuda idónea. Pero fíjate cómo se ha desvirtuado hoy en día y ya se levantan mujeres que son apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas. Hermano, no es que Dios haga menos a la mujer. Es que la mujer tiene un lugar especial como ayuda idónea. Iglesia, qué sorpresas va a haber cuando Cristo en su segunda venida, que ya no tarda, y sea el rapto. Dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de qué. ¿Cuánto es un pestañeo tuyo? El otro día estaba yo leyendo, hermano, que es en milésimas, no sé cuánto, de un segundo. Así. Y en esa ya se va a ir mucha iglesia. ¿Te quieres ir? ¿Cómo está tu fe? ¿En quién has creído? Ahorita, muchos, después de esta pandemia y que continúa, ya muchos ya no regresaron a las iglesias. Les cambió la vida. Hermano, ¿por qué? ¿Sabes que proféticamente Dios nos había avisado lo que venía? Y todavía no acaba la pandemia. Todavía va a durar lo que es este 22 y el 23. Hermano, así es que hasta el 24 vamos a empezar a ver. Pero mientras, ¿cómo se debe de mover la iglesia? Está en la Biblia. Está en la Biblia, hermano. Fíjate, si hablamos de fe,
Muchos dicen que tienen fe, pero no obedecen. No se congregan, no diezman, no ofrendan, no hacen las obras de Cristo. ¿Sabes que las obras de Cristo están hechas aquí? Las dejó aquí para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué hay que hacer? Pues voy a leerlo y voy a hacer lo que Cristo dijo que yo podía hacer. Dentro de esas obras, ¿cuáles son, hermano? Dice que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos, que podremos poner, hermano, y reprender a los demonios. Sí, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Por qué llaman al pastor cuando hay un endemoniado? Si todos podemos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal? Que oramos en lenguas. Al orar en lenguas, entonces es la señal de que tú ya estás lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de Dios, la unción para vivir en esos 7 reinos, hermano, de los que habla el libro de Marcos. 7 reinos tenemos dominio. Pastor, ¿cómo descubrimos esto? Está en la Biblia, hermanos. No es nuevo nada. Todo está ahí. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú eres obediente? Porque si me dices que eres obediente, entonces tienes una vida de fe. La fe es la base de la obediencia. Quien camina en la fe es obediente. ¿Cómo podemos saber esto? Vete a todas las enseñanzas que hay. ¿Abraham fue obediente? ¿José fue obediente? ¿Moisés fue obediente? ¿El diablo fue obediente? Fíjate bien. Un cristiano que camina en fe es obediente. Obedece a cada una de las palabras que Dios dejó. ¿Te estás congregando, iglesia? Fíjate, ahorita, martes y jueves, estamos en transmisiones, pero los domingos nos estamos viendo presencialmente. ¿Y qué está haciendo Dios? Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Mira, una de nuestras hermanas vino, se alimentó, llegó a su casa y estaba en la tarde, el domingo, y de repente llegó un matrimonio. Y cuando llega el matrimonio, solo le dice el Espíritu, tienes que orar por ellos. Y ella dijo, ¿yo? Sí. ¿Aquí no está tu pastor? Y ella empezó a orar en lenguas y dijo, pues dirígeme porque no sé ni por qué tengo que orar por ellos. Y este matrimonio iba con una necesidad. Fíjate lo que le reveló el Señor. ¿Y sabes? El esposo recibió a Cristo. Y fue sano en el momento. Cuando se dirige a la esposa, también la lleva a Cristo y le dice, voy a orar por usted. Estaban tan dispuestos este matrimonio. Y dice, pastor, cuando estoy orando por ella, ella tenía una pierna más larga que la otra, pues cojeaba. Y dice, y vi cómo le creció. Yo le contesté, gloria a Dios, porque esas son las obras que vamos a hacer en Cristo Jesús. Iglesia, esto no es solo del pastor. Esto no es solo del profeta, no es solo del evangelista, es de la iglesia. Una iglesia que obedece y una iglesia que camina en fe. Ahora, ¿sabes qué va a venir cuando tú obedeces? Dios te va a dar autoridad. ¿Sobre qué? Hermano, todas las doctrinas de la Biblia tienen su semilla en el Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva cuando los puso en el huerto? Les dio unas instrucciones de qué árboles no podían comer. Pero vamos más allá. ¿Qué les dijo? Que sojuzgaran. Que tomaran dominio. Hermano, ¿y cuál era el punto que tenían que hacer ellos? Obedecer. Pero cuando desobedecieron, ya no pudieron estar en el huerto. Dios los tuvo que sacar. Fíjate
¿Cómo quieres tener la autoridad de Cristo? Obedece. Camina en la fe. Muévete en lo espiritual. Hace rato, ¿cómo comencé? ¿Por qué oramos en lenguas? Muchos piensan que el orar en lenguas es solo de la iglesia pentecostés. No. Está en el libro de los Hechos. Ellos recibieron y hablaron en lenguas. Entonces, el libro de los Hechos es el modelo que toda iglesia debe de vivir. Ya vinieron a Cristo, perfecto. Ahora, ¿qué deben hacer? Recibir el bautismo. Y el bautismo es ese poder para que se pueda vivir la vida espiritual que Dios quiere que vivamos como iglesia. ¿Qué podemos someter? Enfermedades. ¿Sobre qué podemos tomar dominio? Aún sobre cosas inanimadas, hermanos. Amén. Amén, iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, cuando tú te mueves en esa autoridad, solo así seremos vencedores. Mira, ¿qué fue lo que hizo Dios con Moisés? Es necesario que veamos un ejemplo, hermano. Tú ve a Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Donde vivía en un principio Moisés. ¿Quién lo rescató de las aguas? ¿Verdad? La hija de Faraón. Bueno, si se lo lleva a el palacio en Egipto, ¿qué crees que aprendió Moisés? Pues aprendió todas las letras de los egipcios, ¿verdad? Todas las artes, todo lo que tú sabes que saben los egipcios, su escritura, etcétera. ¿Cómo cuántos idiomas crees que hablaba Moisés? ¿Por qué? ¿Qué crees? Fue preparado. Pero fíjate, vamos a ver en Éxodo 2, ¿verdad? ¿Cómo quiso ayudar Moisés a su pueblo? ¿Y qué crees? Para ayudar a su pueblo no era a la manera de cómo él estaba instruido. Tenía Dios que llevárselo al desierto. Porque ahí tenía que formarlo. ¿Sabes que dentro de la transformación que Dios hace en tu alma, tiene que dar una formación a tu vida? Y muchos piensan que cuando tienen un título, ¿verdad? Hoy en día parece como que hay fiebre, ¿verdad? Ya tienen licenciatura y luego ¿qué van? Por la maestría. Y luego de la maestría, el doctorado. Y luego, y que el curso de acá, y que el curso, y que el diplomado, y aquí y allá. Hermano, ok, adelante. Si Dios te lo está concediendo, sí. Pero tienes que entender algo. Para servir a Dios, no necesitas ninguno de esos títulos. Porque la formación que Dios es la que te da en los desiertos. ¿Cómo formó a Moisés? Dice aquí, 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjate que había aprendido en Egipto, que así se podían resolver los asuntos. ¿Entiendes? ¿Cuántos traemos una formación del mundo? Pero no traemos la formación de Cristo. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Fíjate, de su pueblo estaban peleando. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Era buena su intención, iglesia? Sí. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Wow! Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto.
Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, y bueno, aquí tú vas a continuar la historia. ¿Cuánto tiempo se lo llevó al desierto? 40 años. ¿Qué hizo Dios en esos 40 años? Le quitó toda la formación que traía de Egipto, porque necesitaba moldearlo para una tarea que tenía que llevar a cabo. ¿Sabes que la Iglesia de Jesucristo tiene un ministerio? ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Tenemos que ayudar a la gente a que se reconcilie ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, hermano, con Dios. Y todos tenemos una tarea, un ministerio, hermano. Pero, ¿qué crees? A veces lo queremos hacer según la formación que traemos del mundo. Dios tenía que llevárselo al desierto. En las próximas jueves voy a estar hablando, hermano, acerca de esos desiertos que tuvo que pasar Israel. ¿Qué significan en la vida del cristiano? ¿Y para qué son los desiertos, hermano? Es maravilloso cuando tú entras a la palabra y dices, Señor, ¿es para todo esto? Sí. ¿Sabes para qué entramos a un desierto? Porque es la única manera de estar bien fundamentados, hermano. Cuando tú estás bien fundamentado, entonces eres una persona firme en Cristo Jesús. Y cuando eres firme, tú perseveras, hermano. Porque hay cristianos que ya dejaron de perseverar. ¿Qué pasó? Pastor, es que yo iba muy bien y de repente pasó esto. Entonces no tienes la formación de Dios. Tal vez tienes la formación del mundo. Y bueno, te va a ser válida para las cosas del mundo. Pero en Cristo, el que forma es Él. Hermano, ¿te diste cuenta que te estoy hablando de fe? Esta fe es la base de la obediencia. Cuando tú obedeces, tienes autoridad. Dios te da autoridad. Solo así podemos ser esa iglesia vencedora, pero victoriosa, hermano. Victoria. Hermano, muchos piensan que como cuando no tienen pruebas es victoria. ¡No! En la prueba está la victoria. En la enfermedad está la victoria. En aquel problema económico está la victoria. Hermano, solo tenemos que actuar en fe. Hermano, ¿qué hace una vida vencedora? Siempre te pregunto estas cosas porque, hermano, tienes que meditar. ¿Qué hace una vida vencedora? ¿Cómo se mueve una vida que está venciendo, hermano? Es importante, iglesia. ¿Sabes que cuando tú estás moviéndote y caminando en una vida vencedora, tu caminar es seguro? ¿En qué? En la victoria de Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En la Biblia. ¿Verdad? ¿Quieres que vayamos a la palabra? Te voy a llevar a 2 porciones, hermano. Segunda de Corintios, por favor. ¿Le das la gloria a Cristo, iglesia? Segunda de Corintios 2. ¿Sabes para qué te llamó Cristo, hermano? Para que seas vencedor. Y eso solo se logra en Cristo Jesús a través de su palabra, hermano. Con fe, creyéndole, perseverando, esperando, hermano. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Hay enfermedad? Dios te quiere llevar al triunfo. Dios te quiere llevar a la victoria. ¿Hay un problema? Dios te quiere llevar. ¿Por qué crees que Dios permite
las pruebas, las aflicciones. ¿Has escuchado lo que se llaman tratos personales? ¿Sí? Si no lo habías escuchado, hoy tenlo. Está dentro de un paquete de cuando tú tienes una relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Mira, si tú me dices que tu relación con Dios es magnífica, entonces tu relación con la palabra de Dios también es magnífica. Y entonces, ¿cómo es tu relación con el mundo? ¿Qué conoce el mundo de ti? Somos luz, pero también somos testimonio, ¿verdad? Si tú hablas igual que ellos, si piensas igual que ellos, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el testimonio? Y luego, el tercer, te dije que era un paquete dentro. Así la Biblia nos lo enseña, hermano. ¿Cómo es tu relación con la autoridad? ¿Qué es Cristo? ¿Obedeces? ¿En todo? ¿Te acuerdas que te he contado testimonios? Mira, cuando tenemos una formación de parte de Dios, el Espíritu nos habla. Y nos habla conforme a la palabra y nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, hermano. Te he contado, mis hijas eran pequeñas y me dice mi esposa, ya se acabaron los pañales, ya se acabó la leche, ya se acabó esto, ¿verdad? Imagínate las tres. Una necesitaba leche, otra necesitaba pañales, otra necesitaba... Y yo ya estaba trabajando como pastor, hermano, ya estaba yo sirviendo. Y entonces yo le estaba pidiendo a Dios, provéeme, porque les tengo que comprar esto a mis hijas, ¿verdad? Y Dios me dio 1,000 pesos, hermano. Ay, me sentía yo feliz, hermano, por los 1,000 pesos, los guardé aquí en la bolsa. En la tarde me dicen, le toca ir a predicar a un pueblo de Texcoco. Sí, ya estoy listo y me voy allá a Texcoco, hermano. Y cuando estoy predicando, entro a la iglesia y veo que la iglesia está en construcción, ¿verdad? Y yo dije, están construyendo. Y ¿verdad? Hermano, llego al tiempo de la alabanza y estamos en la alabanza, hermano, y cuando me toca predicar subo, hermano, después que termino bajo y se levanta el pastor y dice, vamos a recoger las ofrendas. Otra enseñanza más. ¿Sabes que en la iglesia no se deben recoger ofrendas? Tú las debes depositar. Ya no debía haber ofertorios. ¿Sabes que en la iglesia, para eso hay un cajón en la entrada? Porque en la Biblia, ¿sabes cómo se le llamaba a ese mueble? Gaseofilacio. ¿Dónde te lo dice? En la versión 9. Era un cajón, era un arca. No había ofrenderos, no había ofertorios. La iglesia llegaba y ahí depositaba. ¿Te acuerdas de cuando Jesús vio cómo depositaban en el arca? Bueno, así es el modelo en las iglesias. La iglesia debe de, en obediencia, llegar y ofrendar y diezmar. Sí, hermano. Y entonces acá, cuando fui a predicar, pues el pastor se paró y dijo, vamos a recoger ofrendas, ¿verdad? Está bien, hay que motivar a la iglesia, hay que enseñarla. Pero hermano, ¿qué crees? Que me habla el Espíritu y me dice, Edwin, da esos 1,000 pesos de ofrenda. ¿Qué harías tú? Si es para los pañales, para leche y para todo lo que hace falta en tu casa. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de autoridad. ¿Cuántos dicen, confírmame, Señor, que eres tú? Tú sabes cuando te habla el Espíritu. Hermano, solo bajé mi cabeza, sonreí y le dije, sí, mi Señor. Aquí están estos 1,000 pesos y los eché. Dijo, dedícalos porque para la construcción de la iglesia. Sí, Señor. Hermano, ¿y qué pasa cuando tú obedeces? ¿Qué pasa cuando te mueves en la fe? Lo haces, hermano, feliz. No lo haces con carga. No dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, porque confías en que si Dios te pidió eso, Él va a hacer algo. Y ya te conté lo que hizo Dios después. Hermano, ¿tú caminas en fe?
¿Eres obediente a Dios? Hermanos, ¿qué dice aquí? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Viene la prueba, Él te va a llevar el triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuánto conocemos a Dios, hermano? No es cuánto sabemos de Él, cuánto le conocemos por la relación que tenemos a diario con Él. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Tú ya eres salvo. Aquí habla de los que se pierden. Al final dice, y en los que se pierden, 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Romanos 8. ¿Puedes decir aleluya? ¿Dios está contigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Romanos 8, 35 al 39. Pon atención porque, hermano, venga la prueba, venga la aflicción, esto debe estar bien fundamentado en tu vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, iglesia? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Entiendes esto, iglesia? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ahí estabas muriendo tú también. Porque Cristo estaba pensando en ti, hermano. Muchos piensan que son cristianos desde el día en que aceptaron a Cristo. ¿Qué crees? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías sido predestinado. Todavía ni nacías y Dios ya estaba pensando en ti. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, ya estaba siendo tú crucificado. Y cuando Cristo muere y resucita, tú resucitaste con Cristo. ¿Para qué? Para vida nueva. Por eso cuando llegó el tiempo tú aceptaste a Cristo, porque ya estabas predestinado para reconocer a Cristo. Ahora, ¿cómo nos debemos de mover? En fe, iglesia. La fe de Jesucristo que Dios ya te dio. Solo vívela. Solo obedécela. Mira lo que dice aquí. ¿Verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué dice el 37, iglesia? Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? A ver, ¿dónde está escrito? En la Biblia. Y si dice en la Biblia que somos más que vencedores, ¿cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? Más que vencedora. A ver, aquí te estuve leyendo cómo fue que Dios preparó a Moisés. ¿Te gustan los desiertos? ¿Qué son los desiertos? Es una figura de cuando Dios tiene que tratar contigo. ¿Por qué? Porque te ama y porque sabe que Él eres útil en el reino. Entonces te quiere quitar todo lo de Egipto para formarte y que entonces puedas servirle en el ministerio al que te está llamando. Un día te platicaré cómo forma Dios a los pastores. ¿Qué nos hace pasar? ¿Qué nos hace experimentar? Y hermano, ¿para qué? Para poder servir con excelencia. Iglesia, ¿qué hace un vencedor? ¿Qué hace una vida vencedora?
camina seguro, porque sabe que hay victoria en Cristo. ¿Y sabes cómo camina esa iglesia vencedora, hermano? Bajo la protección de la gracia. Hoy en día muchos piensan que gracia es permiso para hacer lo que quiera. No, hermano. La gracia es ese favor de Dios para que hagas bien su voluntad. Es la capacidad de Dios para que tú hagas bien la voluntad de Él. Hermano, ¿en quién se derrama esa gracia? En el que cree. ¿Y sabes que creer tiene que ver con la fe? Cada día que vives, tienes una oportunidad para crecer en fe. ¿Cómo le haces? Creyendo, esperando en Jesucristo. Hermano, ¿para qué se fue Cristo? Dice la Biblia que fue a preparar lugar para nosotros. Y ya está listo. Ya está listo. ¿Cómo son las calles? ¿Cómo es su mar? Hermano, ¿te imaginas esa ciudad? ¿Para quién es, hermano? Es importante que siempre tengas presente. Muy bien. Oye, ¿y los que no se fueron en el rapto, qué va a pasar? Se van a quedar 3 años y medio a sufrir la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser 7 años de gran tribulación, pero los primeros 3 años y medio, iglesia, esto ya, hermano, se te dio. ¿Sabes cuándo se te dio esto? Al principio de cuando empezó la pandemia. Puedes buscarlo ahí en Face. Ahí están los estudios, hermano. Ahí está toda la enseñanza. Hermano, y 3 años y medio porque va a purificar a los que se quedaron. Es tanta la misericordia de Dios que no los va a dejar. Entonces viene, pero ya se celebraron las bodas con la iglesia vencedora, ¿verdad? Y entonces Cristo ya viene con su esposa y viene por los que se quedaron y entonces se los lleva, hermano. Hermano, ¿qué pasa de ahí? ¿Verdad? El pueblo de Israel tiene que también ser purificado. Y después, hermano, viene Cristo, ¿verdad? Ya con toda su iglesia se cumple el milenio. 1000 años aquí en la tierra, donde, hermano, vamos a reinar juntamente con Cristo. Oye, pero todo esto, ¿cómo? Yo te lo estoy diciendo rápido, pero esto es cuestión de un estudio, hermano, que tienes que meterte y estudiar y ver todas las porciones que Dios habla. Iglesia. Pero ¿cuál es lo importante de esta tarde? ¿Estás caminando en fe? ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios día a día? Te voy a pedir que vayamos a un pasaje, Tito, el libro de Tito. Los domingos estoy dando un estudio en escuela dominical, hermanos. Por eso es importante que se congreguen, hermanos. No se queden solamente con las transmisiones de martes y jueves. Martes tenemos oración. Muy bien, está ayudando a muchos, hermano, porque se conectan de Veracruz, se conectan de Morelos, se conectan de Tlaxcala, hermano, y llevan 2 años conectándose con nosotros y han recibido bendiciones, hermano. Hermano, los jueves para estar recibiendo la doctrina, pero el domingo es necesario que nos congreguemos. ¿Por qué es necesario? Porque según el Salmo 133, ¿cómo dice el Salmo 133? A ver, no lo busques. Ya la iglesia se lo debe de saber. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque ahí envía el Señor, ¿qué? Cuando nos congregamos es para bendición. Ahí te bendice el Señor, hermano. Y bueno, esto es otro estudio, pero vamos a ver Tito 1:16. Hermano, hay que tener cuidado, porque muchos profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos.
1:16 de Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Iglesia, ¿cómo son tus hechos? ¿Cómo es tu diario vivir? Y dice aquí, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las buenas obras ya fueron preparadas de antemano, dice la Biblia, para que anduviésemos en ellas. ¿Quién debe andar en ellas? Los hijos de Dios, los cristianos. Iglesia, si Cristo viniera, ¿te vas en el rapto? No es para que dudes, es para que te afirmes. Mira lo que te dije. Un desierto es un trato de Dios, porque te quiere formar. Fíjate bien, la formación es necesaria para que le puedas servir. ¿Cómo le sirvió Moisés a Dios después de que lo formó? Fíjate, cuando estaba en Egipto era muy elocuente para hablar. Cuando se lo lleva al desierto se hizo tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, te voy a poner a alguien que te ayude, ya que tú eres tartamudo. Fíjate cómo se cumple ahí lo que hace Dios, hermano. Aquí estoy dando un repaso de todas las enseñanzas que hemos visto durante este tiempo, iglesia. A ver, ¿qué nos enseña la Biblia? A hacer lo correcto y de la manera correcta. Dos cosas. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos va a ayudar? Para que hagamos estas dos cosas en el tiempo correcto y siempre con la ayuda correcta. El Espíritu Santo te va a enviar la ayuda para que en el tiempo correcto hagamos las cosas. ¿Le cantamos a Dios, iglesia? Un canto y nos despedimos. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, iglesia? Acuérdate, fuiste llamado para heredar bendición, iglesia. No para que te quedes en la gran tribulación. Cuando se predica esto, hermano, híjole, choca mucho con la mente. Pero ¿sabes por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Dios no quiere que ignores las Escrituras. Tenemos que aprender la verdad de la palabra. Dios te ama, iglesia. Vamos a cantar. Gracias, Señor, por tu amor. De tal manera me amó que su vida no escatimó.
que levantes tus manos, iglesia, y terminemos este tiempo. Hay muchas cosas que estamos pasando y experimentando. Pero recuerda la palabra. Nada te puede separar del amor de Cristo. Si tú te has sentido alejado de Cristo, no es porque su amor haya dejado de ser, para nada. Es porque tal vez tú te has descuidado. Y es tiempo de que regreses. Iglesia, no vivas para ti. Vive para agradar a Dios cada día. Y cuando tú vivas para Dios, Él va a bendecir lo que tú haces. Va a bendecir tu trabajo, tu negocio. Pero recuerda, tienes que vivir para Cristo. La palabra de Dios dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entrégate a Cristo. Vive para Cristo. Deja que Él pueda derramar su gracia sobre ti. Si no has sido obediente, toma la determinación de obedecer. Eso es algo que tú decides. La fe es la base de la obediencia. Dios, en esta hora yo te clamo por bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda bendición que tú tienes preparada en los cielos, Señor, para tu pueblo, sea en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de angustia, Señor. Por aquellos que están atravesando en una prueba, Señor, muy angustiosa. Sé que tú les libras y les das la victoria en Cristo Jesús. Pero yo te pido que tu iglesia caminemos en fe, creyendo y aguardando a cada una de tus promesas. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Gracias por la victoria que tenemos en ti. Te alabamos y te bendecimos. Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, estás llamado a ser vencedor. Tienes que mantener la fe. Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos el domingo, 11 de la mañana, escuela dominical, y a las 11:30 comienza el culto. Hermano, busca estar en la casa de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones. El Señor es contigo.